En la Biblia, la terquedad tiene que ver con ser duros de corazón o también son llamados duros de cerviz. En la palabra hebrea, cuando se traduce terco, tiene que ver con dar la espalda o ser moralmente obstinado. Tenemos que tener en cuenta que esa obstinación tarde o temprano nos lleva a la rebelión, a la rebeldía. En sí, ser terco tiene que ver con ir contra los mandamientos de Dios, contra lo que Él nos ha dicho que hagamos. Tiene que ver con mantenernos en una misma actitud, por más que nos argumenten, por más que nos digan, por más que nos hagan dibujitos de todo. Y seguimos siendo los mismos sin salir de nuestro cuadrado. Hoy quiero tomar como referencia al pueblo de Israel, pero no para que hablemos de ellos, hacia lo lejos, como si no tuvieran nada que ver con nosotros, sino para identificarnos con ellos, para vernos a nosotros mismos reflejados en ellos. En Éxodo 33 y 34 se nos relata lo que Dios sentía acerca de esa dureza de cerviz y lo que hizo a consecuencia de eso. El pueblo de Israel tuvo el gran privilegio de ver tantas y tantas maravillas en primera persona. Cuando fue sacado de Egipto, desde ahí ya Dios empezó a mostrarles milagros prácticamente a diario. Además, su compañía, su presencia siempre estaba allí, de día con una nube, de noche con una columna de fuego. Siempre estaba la majestuosidad y los milagros de Dios presentes en la vida de ese pueblo. Sin embargo, fácilmente se apartaban a adorar otros dioses. Por ejemplo, en el pasaje que les digo, que les nombré en Éxodo 33 y 34, se recuerda cuando Moisés fue a orar para nuevamente sacarlo de las tablas de los mandamientos con Dios, y en ese tiempo volvieron a ser otro dios de oro para adorarlo. Siempre yo me pregunté, ¿por qué se les hacía tan fácil esto? Hasta que por fin lo pude entender, porque no limpiaron su corazón. Muchas veces eso nos pasa a nosotros. Ellos quedaron con esas raíces, esa contaminación, se puede decir, que obtuvieron de todos esos años en Egipto como esclavos. Ellos ya se alinearon a lo que eran esas costumbres, esas tradiciones del pueblo egipcio, donde no se adoraba un solo Dios, sino a muchos, de distintas maneras. Cuando ellos vinieron al desierto, en lugar de dejar purificarse por el Señor, muchos, no digo todos, porque está por ejemplo Josué, que ya les voy a contar qué hizo. Cuando ellos estuvieron en el desierto, en lugar de dar ese primer lugar a Dios, primeramente limpiando su corazón, vaciando para llenar con su presencia, ellos se mantuvieron con el corazón contaminado. Por eso fácilmente no valoraban todo eso que Jehová estaba haciendo por ellos con tanto amor, con tanto detalle, porque realmente Dios es detallista. Él no entrega algo por darlo, sino que se esmera en cada detalle. Como todo en la vida, la terquedad también tiene sus consecuencias. Y en la Biblia se nos pone fácilmente esas consecuencias tan negativas que sufrimos por nuestra propia decisión, por nuestra intención de mantenernos creyendo que tenemos la razón siempre. Cuando Dios nos da la oportunidad de facilitarnos la vida confiando en hacer su voluntad, confiando en seguir su palabra. Él nos dejó su guía en la palabra, lo que tenemos es que conocerlo a Él, acercarnos y seguir su palabra. En Efesios 4:18 encontramos una de las consecuencias que yo misma en carne propia tuve que vivir a causa de la terquedad, y es que nuestro entendimiento se entenebrece. Dios ya no nos revela su voluntad. ¿Por qué? Porque nos empecinamos en hacer las cosas a nuestra manera. Por más que Dios nos las muestre de distintas maneras, no las vemos.
porque estamos cegados por nuestro orgullo, por mantener esa posición de no dar el brazo a torcer. En Jeremías 7:24 encontramos otra de las consecuencias. Dice que fueron hacia atrás y no hacia adelante. Y ese es el problema de la terquedad, que no solo nos estanca, sino que nos hace retroceder, nos impide avanzar. Es imposible que avancemos en nuestra terquedad. En 7:51, Esteban, que es conocido como el primer mártir, vuelve a nombrar duros de cerviz, esa expresión que caracterizó prácticamente, lamentablemente, al pueblo de Israel. ¿Por qué lo llamó así? Porque se empecinaban en hacer su voluntad, ya lo tenemos claro. Pero algo muy interesante que agrega Esteban es que dice como vuestros padres. Quiere decir que de generación en generación fueron transmitiéndose esa obstinación, esa terquedad. Nosotros somos libres de decidir, no porque nuestros padres lo hicieron, nosotros a juro tenemos que cumplirlo, tenemos que seguirlo. Las herencias no siempre son buenas, hay herencias que no nos convienen y nosotros podemos renunciar a esa atadura, podemos renunciar a esos patrones que no nos favorecen en nada y que nos cortan la bendición. En el Salmo 78:17 sigue dándonos los vestigios de esas consecuencias. ¿Cuáles son? Inevitablemente caemos en desobediencia debido a la rebelión, continuamos en el pecado y además de eso nos apartamos, hacemos a un lado el temor a Dios. ¿Qué pasa con esto? Que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Entonces terminamos siendo necios porque la sabiduría no va a estar en nosotros debido a que nos apartamos de Dios. En el pasaje que les nombré en Éxodo, Dios, marcando límites ante la terquedad, le dio la orden, el mandato a Moisés que apartara el tabernáculo y lo colocara fuera de donde habitaba el pueblo. Algo que me llamó mucho la atención, que se los comenté, fue que Josué no se apartó de la puerta del tabernáculo. Cuando nosotros anhelamos la presencia de Dios, lo buscamos, queremos conocerlo, queremos estar con Él. Y en esos momentos es cuando nuestro corazón se quebranta, dejamos de tener un duro corazón de piedra, una dura cerviz y dejamos que Él nos moldee. Lo que podemos aprender de toda esta historia del pueblo de Israel, creo yo que principalmente es que necesitamos conocer a Dios, quién es, cómo nos ama, quiénes somos para Él, tener clara nuestra identidad como hijos, limpiar nuestro corazón para que nuestro corazón sea un corazón enseñable, para que esté lleno, ya no de todas esas raíces de pasado, ya no de todo eso que nos atormentaba, nos amargaba, nos apartaba de la presencia de Dios, sino que pueda estar libre para que Dios, todo lo que tenga que ver con Él, habite en nosotros. Además de eso, limpiar nuestra mente, renovar nuestros pensamientos, dejar de pensar como pensábamos antes, renovar nuestros pensamientos desde cómo Dios nos ve, cómo Dios nos ama, qué espera de cada uno de nosotros. ¿A través de qué? De su palabra. Cada vez que tenemos un problema, cualquier situación buena o mala, ahí está la guía, ahí está la palabra de Dios, que en cualquier momento la tenemos disponible y es para cada uno. Cada una de las promesas, cada una de las cosas que allí dice, se puede personalizar porque Él pensó en cada uno de nosotros. Para Él no solamente somos sus criaturas, somos mucho más valiosos, somos sus hijos amados.